ADN Podcast. Voces con contenido. La semana legislativa estuvo marcada por el enfrentamiento político entre la ultraderecha y el Partido Socialista por el caso Johannes Kaiser, pero también por la preocupación del poder político por los casos de narcotráfico en las Fuerzas Armadas. Soy Juan Espinosa y en este ADN legislativo también hablaremos sobre la posible solución al problema del voto, a la multa por no participar en elecciones obligatorias y a un viaje fuera del país por más de 30 días. Las decisiones que importan, explicadas fácil y rápido. Las leyes, los debates y acuerdos que afectan tu vida, te las contamos de manera clara, directa y sin vueltas. Esto es ADN Legislativo. Julio inició con la polémica desatada por el diputado Johannes Kaiser, candidato del ultraderechista Partido Nacional Libertario, quien aseguró que en circunstancias similares a 1973 apoyaría un golpe de Estado. La reacción del oficialismo fue indignarse y la oposición fue sospechosamente tibia para salir a quizás defender la democracia. Sin embargo, en el Partido Socialista, las palabras de Kaiser se consideraron como una incitación a la ruptura del orden democrático en contravención al artículo 60 de la Constitución Política de la República de Chile. Dicho artículo dice que cesará en sus funciones el diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece la Constitución o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la nación. El partido fundado por el presidente derrocado el 11 de septiembre de 1973, bajo circunstancias que, según Kaiser, ocurridas en la actualidad, apoyaría sin duda, acudió al Tribunal Constitucional para que el legislador sea cesado en su cargo. Escuchamos al jefe de la bancada de diputados del Partido Socialista, Juan Santana. Al jurar comprometernos a respetar la Constitución y las leyes, existe una grave vulneración luego de los dichos del diputado Johannes Kaiser, en donde hace un llamado a propiciar un golpe de Estado en caso de que se produzca una situación similar a la del gobierno de la Unidad Popular. Creemos que no hay ninguna razón para que un parlamentario, menos quien aspira a conducir los destinos del país, vulnere de tal forma nuestra actual Constitución, y naturalmente sus dichos son una incitación a un quiebre institucional, entendiendo que existen hoy día medios y herramientas constitucionales para los parlamentarios para poder llevar adelante incluso la destitución contra un presidente de la República. Así respondió además el acusado, el diputado Johannes Kaiser. El que lo hereda no lo hurta. El Partido Socialista, utilizando las mismas tácticas que ha utilizado Maduro para eliminar a su competencia electoral, utilizando entonces la institucionalidad para descartar a un candidato por secretaría. Todos sabemos que el fundamento que esgrime el Partido Socialista es falso, y vamos a ver si el Tribunal Constitucional se hace cargo de rechazar esto en razón de la falta de legalidad de lo que están proponiendo. Si no lo hiciere, estaríamos frente a una crisis institucional no menor. La historia dice que solo un legislador ha sido cesado por su cargo en el Tribunal Constitucional. Y de hecho, ese caso te lo contamos en este mismo podcast hace algunas semanas atrás. Isabel Allende fue destituida por el TC tras el requerimiento presentado por el Partido Republicano después de la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Si en la misma legislatura Johannes Kaiser será el segundo en la historia, eso es algo que definirá el Tribunal Constitucional. ADN Legislativo. Las drogas han sido tema más que recurrente en la vida política del país, y en esta legislatura mucho más, en medio de todo el debate por el test a las autoridades, como el presidente de la República, ministros e incluso legisladores. Sin embargo, lo ocurrido en las Fuerzas Armadas ha abierto otro flanco más delicado. Dos casos de narcotráfico desde Iquique a la capital involucran a dos de las tres ramas castrenses, al Ejército y a la Fuerza Aérea, lo que ha dejado un saldo de 6 y 5 detenidos en cada una de ellas, respectivamente.
En el caso del ejército, transportaban 192 kilos de cocaína y pasta base, todo avaluado en 3.000 millones de pesos. Además, se incautaron 3 vehículos avaluados en 40 millones de la moneda nacional. En la Fuerza Aérea, por su parte, se detuvo a 5 funcionarios de la Primera Brigada Aérea en Iquique por intentar trasladar una sustancia ilícita en un vuelo institucional desde Iquique a la capital. La ministra de Defensa, Adriana Del Piano, aseguró que la sustancia ilícita era ketamina. A la detención de estos individuos le siguió además la negativa de la Fiscalía de Aviación de entregar antecedentes sobre los funcionarios al Ministerio Público, lo que otorgó un grado adicional de complejidad y de polémica a la situación. Además, cuando entró el presidente Gabriel Boric al debate, lo que también terminó enfrentando al mandatario con la misma Fuerza Aérea. Escuchamos al general del aire, Hugo Rodríguez González, comandante en jefe de la FACH, en declaraciones entregadas en el Congreso Nacional. Bueno, el presidente en esto no tiene injerencia respecto de dar una indicación o no, porque esto tiene que ver con los tribunales de justicia. Pero es su superior jerárquico. Claro, también superior jerárquico, pero yo como superior de la Fuerza Aérea tampoco tengo relación con la Fiscalía de Aviación, sino que es el Poder Judicial. En las reacciones políticas, varios piden que se cite al Consejo Nacional de Seguridad. Escuchamos al diputado Jaime Araya. Ponerle freno urgente a esta situación que estamos viviendo en la macrozona norte, donde vemos militares y uniformados de la Fuerza Aérea que están participando en tráfico de drogas. Esto es de la mayor gravedad, por lo tanto el presidente debiera evaluar seriamente, citar al Consejo de Seguridad Nacional, escuchar a las instituciones del Estado de cómo el Estado de Chile responde con mano firme frente a este terrible flagelo. Sin embargo, detrás de todo esto también hay una competencia por las atribuciones, y estas atribuciones chocan con la necesaria celeridad para que se resuelvan los procedimientos judiciales. Escuchamos al fiscal nacional en conversación con Radio ADN, Ángel Valencia. Lo más delicado de esto es que la ausencia de reglas claras en la competencia en una investigación de esta naturaleza, cuando sabemos que en una investigación de esta naturaleza la celeridad y la reserva con la que uno actúa es clave para poder asegurar los resultados o mejorar las expectativas de resultados en toda la cadena de producción y distribución de la droga, son críticas. Las diferencias, entorpecimiento, estas diferencias procesales que entorpecen el inicio de la investigación o la profesionalidad de las diligencias no contribuyen en nada a la justicia, no contribuyen en nada al combate a la impunidad, no contribuyen en nada al combate al crimen organizado. Queda esperar si acaso el presidente de la República convocará al Consejo Nacional de Seguridad, un organismo que está integrado por 9 cargos. El presidente de la República, los presidentes de la Cámara y el Senado, el presidente de la Corte Suprema, los comandantes en jefe de las 3 instituciones de las Fuerzas Armadas, 2 de ellas involucradas en este caso de narcotráfico, el general director de Carabineros y la Contralora General de la República. De citarse, va a ser la segunda vez en la administración Boric en la que se convoque al COSENA. La última convocatoria fue el 5 de febrero de 2024. La anterior a esa, el 7 de noviembre de 2019, a causa del estallido social. ADN Legislativo. A la fecha de grabación de este podcast quedan menos de 130 días para la elección nacional, la primera vuelta, donde más de 15,5 millones de personas estamos convocados a renovar la totalidad de la Cámara de Diputados, la mitad del Senado y elegir al próximo presidente o presidenta de la República. A esta altura del baile sabemos que no va a regir la ley seca y que a menos que se legisle lo contrario va a haber feriado irrenunciable. Sin embargo, también sabemos que la elección tiene voto obligatorio. Sin embargo, a esta altura aún no están definidas ni las multas ni la aplicación de ellas a electores o ciudadanos. Es decir, todavía no se sabe si dar multa a votantes extranjeros con derecho a voto o a chilenos de nacionalidad. Todo esto cobra mayor relevancia considerándose que las comunidades extranjeras son tan grandes que perfectamente podrían incidir en el resultado del proceso, lo que a varios sectores parece preocuparles. También hay que decirlo, cuando el migrante pueda hacerte ganar una elección es bienvenido, pero para todo lo demás es deportable y es mejor que no tenga ninguna posibilidad de beneficios o ayudas. El gobierno no se ha movido de su planteamiento de que las comunidades más grandes en sus propios países no permiten el voto de extranjeros para elegir a su presidente. Una declaración que le hemos escuchado en incontables ocasiones al ministro del Interior Álvaro Elizalde y que en esta ocasión no va a ser la excepción.
Hoy día tenemos cientos de miles de extranjeros que con residencia temporal pueden elegir al presidente de Chile. Los chilenos que viven en Perú pueden elegir alcaldes, pero no pueden elegir al presidente del Perú. Los chilenos que viven en Colombia pueden elegir alcaldes, pero no pueden elegir al presidente de Colombia. Lo mismo respecto de Venezuela, que tiene problemas más graves en todo caso. Sin embargo, estas que son las 3 comunidades más relevantes en nuestro país pueden elegir al jefe de Estado. Tenemos el sistema prácticamente más flexible con residencia temporal, ni siquiera definitiva. Sin embargo, el tono en Chile Vamos ha comenzado a subir. Escuchamos a Francisco Undurraga y Henry Leal. Constitucionalmente la votación es obligatoria y el gobierno en forma irresponsable no ha querido implementar la misma. Por lo tanto, el gobierno está actuando con una responsabilidad pocas veces vista. Hay un incumplimiento de la Constitución. Acá el gobierno está dejando sin ejecución una ley. Están abandonando sus deberes constitucionales. Yo le hago un llamado al presidente y especialmente al señor Elizalde. Señor Elizalde, usted está jugando con fuego. Mientras tanto, en el oficialismo los eufemismos se guardan. Escuchamos al PS Daniel Manucheri. La derecha no quiere multar ni a los que tienen licencias truchas, ni a los parlamentarios que se arrancan de vacaciones en las semanas distritales, pero sí quiere imponerle una multa de más de 300.000 pesos al pueblo que no vota. Entonces, en todo este debate pareciera que la desesperación por incluir a los venezolanos que puedan decidir quién va a llevar el rumbo a nuestro país, pareciera que la discusión nuevamente quieren transformar este país en Chilezuela. Con todo, en las próximas semanas debería agilizarse un proyecto que parece generar consensos respecto de que la multa se aplique solo a ciudadanos. Sin embargo, estamos en 2025 y este proyecto data de 2019, al que además dicen le hace falta más de una manito de gato legislativa. Pero como siempre, y como buen chileno, este es un tema que se terminará resolviendo a última hora. ADN Legislativo. Y cerramos este capítulo con una historia particular. Un diputado de la República solicitó permiso para salir del país. Recordemos el contexto en el que estamos, el de las investigaciones por el abuso de los privilegios legislativos, en medio de la investigación de las licencias médicas para salir del país. El diputado en cuestión es el Evópoli Otuiti Teao, quien solicitó un permiso para ausentarse por más de 30 días del país. Fíjate que en la mayoría de los casos el permiso se informa, sin embargo en este caso se solicitó la aprobación. Habitualmente los parlamentarios dan la unanimidad en una primera instancia, sin embargo no hubo unanimidad y el requerimiento debió pasar a una segunda votación. Un requerimiento que finalmente fue aprobado con 64 votos a favor. De esta forma, el diputado Otuiti Teao ha sido autorizado a ausentarse del país y de sus labores parlamentarias para viajar por motivos personales a las siguientes ciudades del mundo: a Río de Janeiro, a Dubái y a Taiwán. Hasta la próxima. Esto fue ADN Legislativo. La política como debería contarse. Disponible en adn.cl y plataformas digitales.